Hola, hoy vamos a trabajar sobre la metodología de resolución de problemas que presentamos en nuestra cátedra. La metodología se refiere a una secuencia ordenada de pasos que vamos a realizar para, dado un problema, poder llegar a un algoritmo probado y funcionando correctamente. Hay muchas metodologías, pero bueno, esta es la que nosotros presentamos y va a ser una herramienta que les va a dar a ustedes como una formalidad y una serie de pasos que les van a ayudar a lidiar con un problema relativamente complejo. La primera parte de esta metodología, que es comprender el problema, identificar todas las entradas y todas las salidas y poner algunos casos de prueba interesantes, ya lo habíamos visto sobre las primeras clases. Sobre lo que no habíamos trabajado en detalle es sobre lo que viene luego, que es la elaboración de la estrategia, la identificación de componentes y qué pasos vamos a dar para llegar a nuestro algoritmo. De igual forma, hoy la vamos a presentar completa con el ejemplo de problemas que tenemos aquí. El problema va a ser, dada una lista de números naturales, mostrar los que la suma de sus dígitos es primo. Entonces, la primera parte de la metodología sugiere comprender el problema, entender lo que me están pidiendo exactamente. Vemos los términos, ¿sí? Como ya a esta altura conocemos todos estos términos y estamos acostumbrados a la formulación de los problemas de la cátedra, vamos a suponer que entendemos correctamente lo que significa cuando nos dicen dada una lista de números naturales, comprendemos allí que al no mencionar el tamaño me están hablando de una lista con tamaño desconocido. Los números tienen que cumplir la condición de ser números naturales y el algoritmo debe mostrar aquellos cuya suma de dígitos sea un número primo. Entonces vamos a poner o identificar todas las entradas y todas las salidas posibles. Como entrada vamos a tener una lista de números naturales. Números naturales. Y como salida vamos a tener aquellos números naturales cuya suma de dígitos es primo. Los números que cumplen que la suma de sus dígitos es primo. Vamos a hacer algunos casos de pruebas y observemos que acá dice casos de prueba interesantes. Los casos de prueba no son ejemplos que ponemos por poner, sino que son ejemplos que van a cubrir todas las salidas posibles que tenga el algoritmo y también todos los casos extremos que tenga este algoritmo. Por ejemplo, ¿qué serían casos extremos acá? Podría ser que todos los números de la lista cumplan la condición. Otro caso extremo podría ser que ningún número de la lista cumpla la condición. Y un caso típico sería que algunos cumplan y que otros no cumplan. Pongamos primero un caso donde algunos cumplan y otros no cumplan. Entonces, como entrada, podemos tener algunos que cumplen, como ser el 34. Otros que no cumplen, como ser el 28. Y así. En este caso, la salida va a ser aquellos que cumplan de que la suma de sus dígitos es un número primo. La suma de los dígitos de 34 da 7, 7 es un número primo, entonces este sí cumple. La suma de los dígitos de 28 es 10, 10 no es un número primo, este no cumple. La suma de los dígitos de 12 es 3, el 3 es un número primo, entonces el 12 cumple la condición. La suma de los dígitos de 1500 es 6, no cumple. Ahora veamos un caso de prueba donde todos los números cumplen. Todos los números deben sumar sus dígitos
deben dar una suma primo. Entonces pongamos el 38 que suma 11. Pongamos una suma que dé 17, que es número primo. Podemos poner 8, 9, que la suma da 17. Y así podemos buscar otro cuya suma de 11. Podría ser el número 1, 3, 7, 137. La suma da 11, entonces cumple la condición. Acá todos cumplen. Y por último, un caso de prueba donde ningún número ingresado cumpla. Supongamos uno que dé la suma 14, el 77, otro que dé la suma 10, 1234, y otro cuya suma dé el número 8, 5, 1, 2, 512. En este caso, ¿cuál va a ser la salida? Será un mensaje que informe que ningún número cumple la condición, porque no podemos dejarlo al usuario con salida vacía. Ningún número cumple. Bueno, estos 3 pasos son más que nada para comprender el problema, entender bien lo que me piden, poder desmenuzar bien qué entradas y qué salidas tengo, todas las posibles, y encontrar algunos ejemplos particulares, particularmente interesantes. Ahora vamos a pasar a la elaboración de la estrategia. En la estrategia nosotros vamos a usar una forma de resolver problemas que se denomina divide y vencerás. Consiste en partir el problema en problemas más pequeños. Por ejemplo, acá tenemos, dada una lista de números naturales, mostrar lo que la suma de sus dígitos es un número primo. Con la elaboración de la estrategia también viene la parte de identificar componentes conocidos y nuevos. Todo esto para poder partir este problema en problemas más pequeños en los que yo pueda enfocarme independientemente, resolverlos a esos problemas pequeños y luego integrarlos en un algoritmo. Entonces, ¿cómo podemos partir este problema en problemas más pequeños? Bueno, identificando qué problemas o qué funciones tengo dentro de mi problema grande. Por ejemplo, ¿cómo es la entrada? La entrada es una entrada con tamaño desconocido. Entonces, yo ya sé que voy a tener un problema de entrada con tamaño desconocido. ¿Qué otro problema voy a tener aquí? Me habla de que tengo que sumar los dígitos de los números ingresados. Entonces, otro problema que voy a tener es sumar los dígitos de un número. Observemos que estamos como partiendo el problema y a la vez identificando componentes, porque cada una de estas partes es un componente. Y después también me habla de que voy a tener que determinar si esa suma es un número primo. Allí tengo también otro problema que es determinar si un número es primo. Y en principio no encuentro otros problemas. No quieren decir que los haya descubierto a todos, pero son estos los que encuentro en principio. Entonces, con estos problemas más pequeños identificados, voy a ver cómo voy a resolver mi problema mayor. Vamos a suponer que todos estos componentes son conocidos. Conocido, conocido y conocido. Si el componente fuese un componente nuevo, sería este el momento de ir y resolverlo por aparte como un problema nuevo. Supongamos que el componente de sumar dígitos es desconocido, para ver cómo sería esta tarea. Entonces, como yo tengo estos componentes conocidos, pero este desconocido,
me voy a concentrar solamente en el componente de sumar dígitos y me voy a olvidar del resto del problema. Entonces lo que voy a hacer es abrir una página nueva y concentrarme solamente en el problema de sumar dígitos. ¿A qué se refiere este problema? Este problema, como entrada, va a recibir un número natural y como salida va a tener que entregar la suma de sus dígitos. 2 más 8, 10, más 3, 11. Entonces, ¿cómo voy a resolver este problema? Bueno, a su vez lo voy a partir en problemas más pequeños porque también le voy a aplicar la estrategia. Me voy a traer la estrategia y voy a tratar este componente de sumar dígitos como un problema nuevo para poder resolverlo y que se convierta en un componente conocido. Entonces, este problema ya lo comprendí. Supongamos que ya puse todas las entradas y salidas posibles, ¿sí? Todas las entradas posibles son números naturales, las salidas son la suma de los dígitos. Algún caso de prueba, donde acá no va a haber casos extremos, porque como caso extremo del natural puede ser el número 1 de entrada, y en este caso la salida va a ser 1. Ahora lo voy a dividir a este problema en problemas más pequeños. Sumar dígitos lo voy a dividir en el problema de obtener los dígitos de un número y luego sumarlos. Este componente es conocido y este también es un acumulador. Entonces lo que voy a hacer es combinar esos dos componentes. Voy a traer primero el componente de obtener dígitos de un número. Entonces supongamos que el número sea x. Viene un número x valiendo cualquier cosa. Vamos a realizar la componente que ya conocemos para obtener los dígitos del número. Mientras el número es distinto de 0 o mayor a 0, lo que hacemos es ir obteniendo cada uno de sus dígitos. X mod 10 y luego hacemos x igual a x div 10 para la siguiente vuelta. Ese componente ya lo conocemos. Y acá dejamos un espacio para el proceso. Y en este proceso lo que vamos a hacer es sumar los dígitos obtenidos del número. Entonces eso lo vamos a poner en otro color, en un color amarillo. Vamos a resolver este componente. Entonces acá vamos a llevar un acumulador, una suma de dígitos igual a suma de dígitos más el dígito. Y este componente acumulador requiere una inicialización que la vamos a realizar acá. Suma de dígitos empieza en 0. De esa manera integramos los dos componentes y obtenemos nuestro componente de sumar dígitos. Ahora tenemos que este componente de sumar dígitos es un componente conocido. Y observemos la ventaja de haber podido resolver este problema sin preocuparme por el problema original. No me preocupé de que si la lista era de tamaño conocido o desconocido, cómo se hace para ver si un número es primo. Ninguno de los problemas adicionales que conllevaba el problema original ha sido tenido en cuenta acá. Solamente me concentré en realizar una acción que es sumar los dígitos. De esta manera puedo volver a mi problema original y este componente pasó de ser desconocido a ser conocido. Bien, ahora tengo todos los componentes conocidos, pero sueltos. Debo ver una estrategia de cómo los voy a utilizar. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? Tengo primero que ingresar los números. Ingresar la lista de números. Con cada uno de esos números, ¿qué voy a hacer? Para cada número, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar sus dígitos. Luego, voy a ver si esa suma es un número primo. Y si esa suma es un número primo, ¿qué tengo que hacer? Mostrarlo.
Eso tengo que hacer para cada número de la lista. Ahora, ¿dónde estoy viendo el caso cuando ninguno cumple? Me está faltando esa parte en la estrategia. Bueno, cuando yo haya ingresado toda la lista de números, si es que ninguno ha sido mostrado, es decir, ninguno cumplió que la suma es primo, allí voy a tener que mostrar el cartel. Voy a tener que mostrar ninguno cumple cuando ocurra ¿qué cosa? Cuando no se haya mostrado ningún número, no se haya encontrado ninguno que cumple esa condición. Cuando no se encontró ninguno. Bien, acá queda como una nueva funcionalidad que aparece ahora y que no la había descrito en mis componentes más pequeños. Igual la dejamos ahí pendiente y luego la vamos a resolver. Una vez que tenemos nuestra estrategia, empezamos con la integración del diagrama. Entonces, nuevamente, vamos parte por parte resolviendo nuestro diagrama. Primero vamos a resolver el ingreso de la lista, que es una entrada con tamaño desconocido, que es un componente conocido. Entonces a ese componente lo escribo aquí. Vamos a realizar este componente en color rojo. Entonces tenemos el ingreso de mi lista, le vamos a poner números a los números de la lista. Entonces acá vamos a pedir que ingrese número. Luego vamos a hacer un ciclo. Mientras número cumpla la condición de ser natural, pedimos el siguiente, se lo procesa y luego se pide el siguiente número. Acá vamos a poner que sea natural, es decir, número mayor que 0 y que sea número igual a su parte entera. De esta manera tenemos el ingreso de los números. Ahora tenemos que para cada uno de esos números sumar sus dígitos. Entonces acá vamos a hacer el componente que sume sus dígitos. Lo vamos a realizar en celeste. Ese componente que acabamos de ver o de resolver, lo que hace es recibe un número y genera la suma de los dígitos. Es decir, que de acá va a recibir num, este componente va a recibir el número y va a entregar la suma de sus dígitos. Acá vamos a escribir el componente que habíamos resuelto en la hoja anterior. Veámoslo en qué consistía ese componente, en separar en dígitos y en ir sumando sus dígitos. Entonces empezaba el acumulador, suma dígitos en 0, mientras el número era mayor que 0, iba sumando los dígitos. Acá no entra, vamos a dejar así y vamos a poner acá suma dígito igual a suma dígitos más el dígito. Pero tienen que copiar, acá faltaría el mod y el div. Aquí faltan los dos bloques, el mod y el div. Una vez que hemos obtenido la suma de sus dígitos, lo que vamos a hacer es determinar si ese número es un número primo. ¿Qué número? La suma de dígitos. Entonces, acá vamos a poner el componente de determinación si un número es primo. El componente S, recuerden que es más o menos así. Este componente recibe un número. Acá vamos a determinar si la suma de dígitos es primo. Si eso ocurre, vamos a mostrar el número que generó esa suma de dígitos primo. Acá vamos a mostrar el número. Bien, básicamente así quedarían los componentes integrados. Faltaría ver el caso de cuando ninguno cumple la condición. ¿Cómo vamos a resolver esto?
vamos a tener que hacer otra componente. Esa componente va a ser justamente esa funcionalidad. Una componente para determinar cuándo ninguno cumple esa situación. Esto lo vamos a realizar con una bandera de control. Una bandera donde la vamos a poner en 0 al principio, y 0 va a significar que ninguno de los números cumple la condición. Entonces acá, finalizado el proceso de la lista, si esa bandera sigue valiendo 0, quiere decir que ninguno cumple la condición. Por aquí vamos a mostrar ninguno cumple. Ahora observen que nosotros estamos pensando solamente en este componente. Vamos a decir que cuando la bandera valga 0 es porque ninguno cumple. ¿En dónde voy a tener que cambiar el valor de esta bandera a 1 para que no responda a esto que ninguno cumple? Lo voy a tener que hacer en el momento en que encontré algún número que sí cumple la condición. Es decir, aquí. Ahí encontré un número que cumple la condición. Entonces acá deberé poner en algún aquí que esa bandera pase a valer 1. De esa manera realizamos la integración de los componentes, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ponerle todos los detalles al diagrama. Tenemos la bandera. Tenemos la parte de ingreso en rojo, donde ingresamos el primer número, vemos acá si cumple la condición y luego realizamos todo el proceso y luego ingresamos el siguiente número. Y acá tiene que ser natural, mayor que 0 y tiene que ser igual a su parte entera. Ahora vamos a realizar el componente de suma de dígitos, que estaba acá en celeste. Tenemos un ciclo donde mientras el número sea mayor que 0, se obtienen los dígitos y se va acumulando en un acumulador SD. Suma de dígitos igual a suma de dígitos más el dígito obtenido. Ese acumulador inicia en 0. Y acá tenemos la componente de obtener cada uno de los dígitos. El dígito es igual a número mod 10 y luego el número es igual a número div 10 para ir obteniendo cada uno de los dígitos. Esto es igual. Luego en verde tenemos la componente para determinar si el número es primo. Dejemos un espacio ahí. Y acá hacemos la componente para determinar si el número es primo. Como este es un componente conocido, directamente lo escribimos. Y acá iba buscando posibles divisores. El posible divisor empezaba en 2. Y mientras no encontraba posibles divisores, iba al siguiente posible divisor. Y acá la condición que iba es mientras el número no es divisor, mientras el posible divisor no es divisor de número, es decir, mientras num mod posible divisor no es divisor, es decir, es distinto de 0, y mientras el posible divisor sea menor que la mitad, que es en donde va a encontrar divisores. Posible divisor sea menor que número sobre 2. Y terminamos el ciclo, el componente, perdón, de si el número es primo. Y si el número es primo, lo que hacemos es lo mostramos. Mostrar, y la condición para determinar que es primo, en el componente de determinación de primo, es que posible divisor haya superado a número dividido 2 y además el número sea distinto de 1. Número distinto de 1. Y por último, la parte de la bandera en amarillo. Si la bandera permaneció en 0,
mostrar que ninguno cumple. Ninguno. Y acá me olvidé de activar la bandera en 1 por aquí. Aquí había que activar la bandera en 1 indicando que encontré un número que sí cumple la condición. Bueno, una vez que tenemos todo el detalle del diagrama, en nuestro caso veníamos ejecutándolo en diagramar, pero lo que correspondería según la estrategia es realizar la prueba de escritorio, que sería este último paso. La prueba de escritorio no es otra cosa que la ejecución del diagrama, pero en papel, porque no tendríamos una herramienta como el diagramar. Entonces veamos lo que es la prueba de escritorio. Como dijimos, la prueba de escritorio es una ejecución del programa. Para realizar la ejecución lo vamos a hacer con algún ejemplo, con alguno de los casos de prueba que teníamos. Entonces, elegido algún caso de prueba, vamos a realizar la ejecución de este algoritmo. Empezamos instrucción por instrucción como lo haría la computadora. Primera instrucción, en la variable b se asigna el valor 0. Entonces ponemos que la variable b toma el valor 0. Estamos aquí. Pasamos a la siguiente instrucción. Ingresa el usuario el primer número. Entonces la variable número va a tomar el 34, que es el primer número de la lista. Pasamos a esta instrucción. Es un ciclo. Mientras número sea mayor que 0 y número sea igual a su parte entera, es decir, mientras el número sea natural, en este caso el número es mayor que 0 y es igual a su parte entera, ingresa al ciclo. Y así vamos ejecutando instrucción por instrucción. La variable suma dígitos toma el valor 0. Entonces en la variable suma dígitos pasa a valer 0. Mientras número sea mayor que 0, cumple la condición, entra al ciclo. Dígito toma el valor num mod 10. Dígito toma el valor num mod 10, es decir, 4, y continuamos así la ejecución. Num igual a num div 10. Entonces num pasa a valer num div 10, que es 3. Y así vamos realizando nuestros controles y ejecución del problema. Suma de dígito igual a suma de dígito más dígito. Suma de dígito más 4 es 0 más 4, 4. Tachamos siempre el valor porque la variable ya no vale eso. Este ciclo se vuelve a repetir, vuelve acá al principio del ciclo. Como el número es mayor que 0, entra nuevamente. Dígito toma el valor num mod 10, es decir, dígito toma el valor 3. Y num toma el valor num div 10. 3 dividido 10 es 0. Suma dígitos igual a suma dígitos más 1. Perdón, más dígito, 4 más 3 es 7. Y así vamos ejecutando. Pasa al ciclo, número es mayor que 0, no, ya terminó de procesarlo al número, entonces sale del ciclo. Y pasa a la componente de determinar si la suma de dígitos es un número primo. Entonces, posible divisor toma el valor 2. Posible divisor toma el valor 2. Y acá vemos que hace el ciclo mientras num posible divisor sea distinto de 0 y posible divisor sea menor que número sobre 2. Pero número vale 0. Nosotros sobre qué número o sobre qué variable queríamos determinar si es número primo. ¿Es sobre número? No, exactamente, era sobre la suma de los dígitos. Entonces vemos acá un error. Justamente para eso sirve la prueba de escritorio, para detectar los errores. Entonces acá lo que vemos es que estábamos procesando número. Pero número no es lo que quiero procesar. Yo lo que quiero procesar acá es suma de dígitos. Entonces ahí aprovechamos y corregimos eso. Borramos en donde dice número y vamos a poner suma de dígitos. Suma de dígitos. Y acá también suma de dígitos. Suma de dígitos. Y acá también suma de dígitos distinto de 1.
esto es mayor. Y acá cuando voy a mostrar, ahí sí, no tengo que mostrar la suma de dígitos, sino que tengo que mostrar el número en cuestión. Entonces acá estaba bien. Bueno, continuemos la prueba de escritorio. Cuando hacemos estas modificaciones a la prueba de escritorio hay que iniciarla de nuevo. Pero como nosotros nos dimos cuenta del error acá y lo corregimos, la vamos a continuar desde aquí. Entonces, suma de dígitos es lo que tengo que ver si es primo. Entonces, suma de dígito, mod posible divisor que es 2, ¿es distinto de 0? Sí. Y es menor que la mitad de suma de dígitos dividido 2, que es 3,7. Sí. Entonces, posible divisor pasa a valer 3, porque le suma 1. Y vuelve al ciclo. Suma de dígito que vale 7, mod posible divisor que vale 3 es distinto de 0, sí. Posible divisor es menor que suma de dígitos dividido 2, la suma de dígitos es 7 dividido 2 es 3,5, sí, es menor, vuelve a entrar al ciclo y así continúa buscando los divisores de suma de dígitos. Ahora posible divisor se puso en 4, entonces acá no va a entrar de nuevo al ciclo porque cuando analice que posible divisor vale 4 es menor que 3,5, sale del ciclo. Viene acá. Posible divisor es mayor, dice acá, mayor que suma de dígitos dividido 2, sí. ¿Y suma de dígitos es distinto de 1? Sí. Es porque esa suma de dígito es un número primo. Entonces ingresa acá, a la bandera le cambia el valor, tal como teníamos previsto, indicando que se encontró un número que cumple la condición y muestra el número. Acá hay una columna que cuando se muestra algo le ponemos salida. Y acá va a mostrar número. ¿Qué número vale? 0. Otro error tenemos allí. No debería mostrar 0. ¿Qué debería mostrar? El número 34. Pero ¿qué pasó? Perdimos el número 34. ¿Por qué lo perdimos? Porque el proceso de separar en dígitos destruye el número. Entonces lo que vamos a hacer es crear una copia de este número antes de que se empiece a romper. Acá este div es el que lo rompe, el que lo iba haciendo pasar de 3,4 a 3 y a 0. Entonces acá vamos a crear una copia. Copia de num igual a num. En la variable copia vamos a guardar el número. Para que acá podamos tener el valor, entonces aquí podríamos mostrar la copia que hemos guardado. Aquí vamos a mostrar la copia. Entonces esta variable copia la pongamos acá. Cuando llegó acá, guardó el valor 34 y no se modificó en ninguna otra parte, solo la usamos para mostrar si es que hace falta mostrar acá. Entonces en vez de mostrar 0, aquí vamos a mostrar el valor de copia que es 34. Para eso sirve la prueba de escritorio para detectar todos los errores que tenemos. Y bueno, y esto estábamos aquí. Continúa la ejecución pidiendo el siguiente número de la lista. El siguiente número de la lista es 12, entonces la variable num vuelve a tomar un nuevo valor y vuelve acá. ¿Es mayor que 0 ese número y es igual a su parte entera? Sí, ingresa nuevamente. El sumador de dígitos se pone en 0, la variable copia realiza la copia de número, es decir, toma el valor 12 y venimos acá. El número es mayor que 0, sí, y va separando en dígitos. Entra de Bueno, nuevo ya acá, terminaron de ver el obtiene video. el primer dígito, entonces en dígito toma el valor Entonces, 2, que es sobre el ese dígito menos video, significativo, simplemente luego aclarar número igual a número. que, que bueno, es la metodología que usamos para resolver los problemas, ¿sí? Ustedes la tienen que saber aplicar, tienen que saber comprender el problema, determinando entradas y salidas,
planteando casos de prueba, luego plantean la estrategia, detectan los componentes, luego hacen el diagrama y por último la prueba de escritorio. Todos esos pasos los tienen que saber hacer y tienen que hacerlos en cada ejercicio que resuelven a conciencia. Obviamente que llegado el momento del parcial, si les pedimos solo el diagrama, probablemente ustedes hagan rápido o se salteen. No es necesario, en algunos casos, presentar toda la comprensión del problema y toda la cuestión. Pero es como se tiene que encarar una solución completa con cada uno de esos pasos. Bueno, las clases que vienen nos vamos a concentrar más en ejercicios prácticos, en resolver ejercicios del práctico y tratar de traer algunos ejercicios tipo parcial para prepararnos de cara al parcial de la semana que viene, ¿sí? Ya nos quedan 4 clases prácticas, la del viernes y 3 más, creo, cae un sábado el parcial, el 18 de mayo. A ver. Sí, cae sábado. Bueno, había quedado pendiente de la clase pasada encontrar el error en el programa, en el diagrama que habíamos planteado. Ya ni me acuerdo de qué era el diagrama, pero allí nos enviaron en el chat uno que dicen que ya lo habían resuelto. Así que lo revisemos a ese. Si alguno puede abrir el micrófono y encontró el error, yo me acuerdo cuál era el error, pero no me acuerdo de qué se trataba el ejercicio. Así que si alguien dice y encontró el error que era, yo le voy a decir si era ese el error o no. Buen día, profe. Buen día. El error era cuando teníamos, por ejemplo, ceros como parte de los dígitos del número y había que encontrar si si la suma de los dígitos era múltiplo de cada uno de cada uno de los dígitos. Entonces el Bien, tema era cuando dividíamos por cero, que no se puede, digamos. bien, exacto, exacto. Ese era un error. Sí, es verdad, tenía ese error. Sí. Entonces lo Había que hice otro fue también, entonces combinar. 2 errores había, Ah, porque ese no era el que yo me acuerdo, me acordaba de otro. Pero ahora vamos a hacer una cosa. Voy a compartir la pantalla y vamos a analizar la solución que vos enviaste. Si podés copiar en el chat el enunciado de este ejercicio o decirlo verbalmente, ahí lo leo, profe. cópialo en el chat mejor y Bueno, a ver, yo abro el diagrama, suma de dígitos y múltiplos. Epa, anchito. Bueno, es que a veces el diagramar lo dibuja así excesivamente ancho. Ah, es que vos has puesto acá cosas así, mensajes completos y esto lo deforma. Le voy a romper un poco. Bueno, bien. ¿Dónde teníamos el tema de la división por cero? Aquí. Ahí ven, donde estoy con el cursor. Acá, antes de hacer este mod, yo tengo que estar seguro que dígito es distinto de cero. ¿Sí? Si no, ahí va a tirar un error el programa. Ah, y bueno, lo corregiste.
Ese es el corregido, profe. Eh, ¿Y dónde pregunta si el dígito es cero? Ah, o esta es la cantidad de dígitos. ¿Qué es esto, no? ese, cada uno de los dígitos, sí. Bueno, ve, acá tenés que evitar que la variable dig llegue valiendo cero. ¿Sí? Mira, lo ejecutemos y cuando lleguemos ahí, si dígito vale cero, va a dar un error. Acá voy a poner un número que tenga cero. Ahí voy ejecutando paso a paso, no sé por dónde irá esto. Ahí va en verde. Ahí suma los dígitos. Pongamos que eso lo esté haciendo Acá bien. al final se me parece que me hubiera Ah, sí, caído sí algo lo al final. controla, sí lo controla acá. Acá sí lo controla. Cuando encuentra un dígito igual a cero, dice la cantidad de dígitos cero aumenta y cuando la cantidad de dígitos cero es mayor que uno, dice directamente no cumple. Sí, sí lo está controlando ahí. Bien, 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 bien. Perfecto. Ese era un error. Y el otro error que había, Al final, profe, se puso un W, no sé qué, se ha puesto ahí, la verdad que no estaba ese. en donde, Al final de todo, era una condición en donde si la cantidad de dígitos encontrado es igual a la... ah, sí, 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 tal vez, bueno, tal vez toque algo ahí. Bueno. ¿No, no era un problema de puntos del plano el que habíamos hecho la clase pasada que había que detectar el error? Bueno, Ese no era importa. otro error, profe. Ah, ese era otro error. Bueno, Ese era otro está error bien. donde teníamos puntos en distintas partes del plano que tenían la misma distancia. Ah, está bien, está bien, está bien. Está bien. Yo me acordaba de ese, perdón. Bueno, el error de ese ejercicio de los puntos del plano, ¿se acuerdan que en un momento hacíamos una copia del X y del Y, pero esa copia la hacíamos cuando encontrábamos la menor distancia? Teníamos la menor distancia y hacíamos una copia. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, el error era que esa copia también la tenemos que hacer para el primer número ingresado, ¿sí? Porque cuando el primer número ingresado es el que hay que mostrar como salida, esa copia no se estaba haciendo. Bueno, listo entonces. Ya son las 10. Nos vemos el viernes, si Dios quiere. Nos vemos, profe. Chau, chau.